A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Muchos siglos atrás, un famoso griego había dicho algo que para la época resultó incomprensible. Dadme una palanca y moveré el mundo. Y la gente se preguntaba, ¿para qué mover el mundo? ¿Y a dónde moverlo? Si el planeta que habitamos era inamovible y estaba y estaría por los siglos de los siglos en el centro del universo. Pero sucede que en una aldea polaca nació un jovencito que estudió humanidades y derecho, y al final se graduó como médico. Y ese joven, con tanto conocimiento a cuestas, también se hizo sacerdote y, como si fuera poco, estudió matemáticas. Y mirando al cielo, descubrió que todo estaba equivocado, que nada estaba quieto, que todavía se movía, que no existía ningún centro, que nada de lo que se creía era cierto. Este médico, sacerdote, humanista y matemático polaco se llamaba Nicolás Copérnico. Y utilizando la palanca de su inteligencia y apoyándola en la ciencia, movió la Tierra del centro del universo y la lanzó de un solo golpe a un rincón perdido sin importancia. Lo más extraordinario es que aquella idea revolucionaria fuera expuesta por un sacerdote de temperamento conservador. Y además, contra lo que planteaba la doctrina oficial de la Iglesia, que la Tierra era el centro del cosmos. Por eso Copérnico publicó su teoría con el nombre de un alumno suyo, de acuerdo con el joven estudiante que no temía enfrentar la represión de la Iglesia. El estudiante, feliz, llevó el libro a casa de su maestro Copérnico para que viera la primera edición, pero no todo fue alegría. El joven encontró a su maestro en el lecho de muerte y en esas circunstancias le entregó el libro que alcanzó a mirar. Horas después, Copérnico moría y lo hacía tranquilo, sabiendo que de un solo golpe nadie como él había causado tanto impacto. Copérnico había sacado a la Tierra del centro del universo y nos había convertido en una minúscula mota de polvo, flotando en la inmensidad del cosmos y del misterio. Fue un día como hoy, 24 de mayo de 1543. Las principales noticias del día. Titulares. César Ron es designado como nuevo ministro de Transporte. Guillermo Lasso pide a todo el país concretar un acuerdo llamado Ecuador. Quito ofrece múltiples actividades turísticas y culturales para este feriado. En el segmento de opinión, lo acabado de lo inacabado. En política internacional, paz total. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, muerte súbita. Talía Flores, ¿quién es el mejor candidato para Ecuador? ¿Por qué no hay mujeres? Noticias del día. César Ron es designado como nuevo ministro de Transporte. El presidente Guillermo Lasso designó este miércoles 24 de mayo del 2023 a César Ron como titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El acto se desarrolló en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado agradeció a Darío Herrera por las funciones ejercidas en esta cartera de Estado. El exfuncionario estuvo al frente de la mesa de diálogo de la focalización de los subsidios a los combustibles, demanda de las organizaciones indígenas que aún no se implementa. Al igual que el actual ministro de Gobierno Henry Cucalón, Ron proviene del Partido Social Cristiano. Ron es empresario y político. Tuvo un cargo de legislador en la Asamblea Nacional Constituyente entre 1997 y 1998. Asambleísta por la provincia del Guayas, periodo 2021-2025, renunció a su curul en marzo del 2022 por los diálogos del partido con el correísmo. La designación de Ron se hizo antes de que el primer mandatario participe en la ceremonia militar en el Templo de la Patria por los 201 años de la Batalla de Pichincha. Se prevén más cambios en otras carteras del Estado durante este miércoles, según anunció en días pasados el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Guillermo Lasso pide a todo el país concretar un acuerdo llamado Ecuador.
Exhorto a los demócratas de nuestro país a reflexionar sobre el futuro y la necesidad de llegar a consensos mínimos. Esa fue la invitación que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, a todos los sectores sociales, políticos y económicos del país al final de su informe a la Nación, emitido este 24 de mayo, cuando cumplió 2 años de mandato. El diálogo es la mejor herramienta de la democracia. El país requiere que todos los actores políticos y sociales nos sentemos a definir las mejores estrategias para resolver problemas complejos como la pobreza y la delincuencia, dijo el mandatario. Agregó además, necesitamos de proyectos nacionales y objetivos comunes que encaminen el país hacia un mismo horizonte, por los más pobres, por los más vulnerables, por los humildes, por todos aquellos que confían en que sus líderes trabajarán por ellos y por su futuro. Es tiempo de concretar un acuerdo llamado Ecuador. Al final de su discurso, Lasso agradeció el respaldo y la lealtad del vicepresidente Alfredo Borrero. También destacó el trabajo de sus ministros de Estado, que nunca bajaron su ritmo de trabajo a pesar de la incertidumbre y los ataques. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones, las noticias negativas acapararon los grandes titulares y a veces eso hace que su esfuerzo cotidiano y constante pierda todo el protagonismo que legítimamente merece. Pero hoy estamos aquí para reconocer y felicitar todo el trabajo que han hecho. Quito ofrece múltiples actividades turísticas y culturales para este feriado. El Cabildo de la ciudad, a través de Quito Turismo, impulsa al Distrito Metropolitano como el destino ideal para vacacionar y disfrutar de actividades turísticas, culturales y recreativas durante los feriados. En ese marco, a puertas del feriado por el 24 de mayo, se desarrollarán varias actividades que permitirán a quiteños y foráneos vivir la magia y encanto que tiene la ciudad más bonita del mundo. El viernes 26 y sábado 27 de mayo se habilitaron 2 rutas turísticas que visitarán la Reserva Llanococha, ubicada en la parroquia de Nono. El recorrido tiene un costo de $15 y contempla los servicios de transporte, guianza, ingreso a la reserva y degustaciones gastronómicas. Mientras que el sábado 27 de mayo en el centro histórico, la ruta Cúpulas y Artesanos de la Ronda llevará a sus participantes a recorrer el complejo de la Plaza Grande y la calle de las 7 Cruces, subir hasta las cúpulas de la iglesia de la Catedral, conocer los oficios tradicionales de la Ronda y vivir las experiencias en el Museo del Cacao y Yeti Store. Experiencias tiene un costo de $10. Quienes deseen participar deben reservar su cupo y realizar el pago en la página visitquito.es, donde además consta toda la información turística del Distrito Metropolitano de Quito. El sábado 27 de mayo de 10 a 17 horas también se realizará una activación gratuita en la Ronda. Personajes coloniales realizarán recorridos teatralizados por la Capilla Reina de la Paz, la Casa de las Artes La Ronda, que presenta los oficios tradicionales del siglo XVII, las leyendas e historias que guarda este barrio. El proyecto Manos en la Ronda Yeti Store Experience, que permite vivir una experiencia de cacao. Los turistas que lleguen hasta este barrio tradicional de Quito podrán degustar de platos típicos como locro, seco de chivo, fritada, morocho, empanadas de viento, canelazo, heladas de paila y otras delicias en las cerca de 70 establecimientos de alimentos y bebidas que existen en el lugar. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos estuvo Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente del Ecuador, para hablar acerca del panorama electoral que se nos viene. Veamos qué es lo que dijo. Bueno, ¿cómo ve estas elecciones? Y quisiera preguntarle directamente si es que ha aceptado usted participar como candidato o precandidato, en este caso, por el partido Avanza. Le agradezco tanto a Avanza como a Suma por la apertura. Veníamos con ellos y otras organizaciones trabajando un proyecto pensando en el 2025, te soy sincero. Estábamos trabajando en un esfuerzo de unidad, conscientes de que esta dispersión y esta división por ideologías en este momento no está el país para aguantar más esas peleas entre políticos, y estábamos tratando de unirnos por objetivos. Yo, como no pertenezco, digamos, directamente, no estoy afiliado, no milito en esas organizaciones, quizás se me facilitaba ese esfuerzo de unirlos. No son solo ellos. Vamos a esperar que las demás organizaciones que eran parte de este proceso
confirmen su participación también para poder dar el anuncio de forma oficial, Verónica. Pero creo que es necesario que nos tomemos todos los plazos, que además no son muchos, son muy cortos, hasta el 28 de este mes, 4 días más, para dar definiciones y cuando estén esas definiciones dadas para anunciárselo al país. Así que, pero digamos, insisto, yo venía construyendo junto con ellos este proceso, ojalá lo podamos llevar a buen puerto, esto ha sido bastante precipitado y estamos haciendo todo porque el proyecto sea lo más contundente y lo más claro posible. Bueno, el país necesita realmente un proyecto y un proyecto de unidad y que sea capaz de hacer frente a todos los problemas que nos hemos enfrentado en este tiempo, Otto. Y usted ha dicho algo interesante, ha dicho que aquí no hay que ir ni a la izquierda ni a la derecha, sino para adelante. En ese sentido, bueno, ¿qué cree que necesita el país en estos momentos? ¿Qué tiene que hacer el gobernante que llegue a posicionarse en noviembre? Llegar a resolver lo primero y lo más grave, que es el tema de inseguridad. Y yo creo que hay cosas que se pueden hacer con rapidez, que pueden marcar diferencias inmediatas en materia de seguridad. El primero, recuperar el control de las cárceles. Desde el 2019, lamentablemente la pandemia eso lo postergó, pero está aprobado un presupuesto con el BID, un proyecto de 50 millones para invertir en tecnología y poder realmente controlar las cárceles, evitando la discrecionalidad de ciertos funcionarios penitenciarios que se coluden con los delincuentes. Pero inhibidores, escáneres, controles automáticos de puertas, ¿ya? Todo eso se puede instalar para controlar de mejor forma a los delincuentes que están detenidos, que hoy desgraciadamente desde la cárcel operan el delito. Lo segundo, apoyar, digamos, para de forma interinstitucional poder evitar que ciertos funcionarios judiciales se coludan con los delincuentes y permitan que personas peligrosas vuelvan a la calle. ¿Esto cómo se hace? Primero, garantizando la vida y la seguridad de los funcionarios decentes, que realmente están haciendo un esfuerzo por combatir el delito, pero también teniendo un seguimiento para poder detectar a tiempo quiénes están coludidos y poderlos sancionar de forma ejemplar, ¿verdad? Eso se puede hacer y creo que serviría de mucho. Tercero, Verónica, perdón, por otra entrevista con tu colega Janet. Tercero, no vamos a poder recuperar la seguridad si no hay un verdadero control de armas. Aquí no se trata de armar a los delincuentes, aquí no se trata de armar a los ciudadanos, se trata de desarmar a los delincuentes. Esa competencia ya la tienen las Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer su capacidad operativa, sobre todo en inteligencia, para que den golpes precisos a los grupos delictivos y nos permitan debilitarlos. En muchas provincias y ciudades del país diera la impresión que la delincuencia ha superado en capacidad de fuerza a la fuerza pública, y eso es justamente lo que no debe de ocurrir. Solo con el proyecto de escáneres en puertos, que está aprobado también hace algunos años y que desconozco por qué no se ha ejecutado, solo con ese proyecto vamos a poder dar un golpe directo al abastecimiento de armamento que conocemos muchas personas, hoy entran por los puertos, es decir, sale la droga, entran las armas. Y eso, debilitar, desarmar a los delincuentes es fundamental, si no va a ser imposible ganar esta lucha contra la inseguridad. Daniel Iboscus, consultor político, estuvo en Radio Sucesos para hablar acerca de los elementos indispensables e importantes para una exitosa campaña política. Escuchemos lo que dijo. Del panorama electoral que ves en el Ecuador, hay unas elecciones que no estaban en la línea política ni de los ecuatorianos ni de los mismos políticos. Será una cosa muy chiquita, muy rápida, más bien dicho. No creo que sea un número chiquito de candidatos, todos siempre van a buscar que estar en una papeleta, unos queriendo ganar y otros queriendo solamente figurar. Bueno, en primer lugar, una situación complicada y de conflictividad. Recuerdo cuando hace algunos meses, ya casi un año, estábamos en Ecuador en el medio del paro y la conflictividad que había suscitado, lo que uno se daba cuenta es que había en puertas una crisis institucional, pero una crisis institucional que parte de una crisis política. Y esto que estamos viendo y analizamos del Ecuador ya sucedió en otros países cuando ingresan a partir de los sistemas electorales presidentes en inicios débiles, ¿no? O institucionalmente débil a partir del acompañamiento del electorado. No nos olvidemos que el presidente Lasso sacó 19 puntos en primera vuelta para acceder a la presidencia, y cuando uno logra consolidar su voto para acceder a la presidencia, no por sus ideas, sus proyectos, sino
porque no gane otro o para que no vuelva otro al Ecuador, bueno, rápidamente después eso se siente en la gestión de gobierno, porque el encuadre de la última elección presidencial, en el caso de Ecuador, no nos olvidemos que la segunda vuelta no estuvo sustentada fundamentalmente en ideas y propuestas para transformar al país, sino en contra de alguien. Y eso, como pasó lo mismo en Perú, por ejemplo, con Pedro Castillo, en contra, en ese caso, de Keiko Fujimori. Eso es lo que trae después, si uno no tiene una iniciativa política de integración social y de integración política a los distintos sectores del Ecuador, va generando mucho más parecido al 19% que a lo que terminó ganando la elección. Y eso hace que si uno tiene 19%, el 81% no está de acuerdo, está en contra o tiene otras ideas. Y eso te va desgastando a lo largo de un gobierno. Y lo que queda claro es que se abren un montón de oportunidades en el próximo proceso electoral de Ecuador. No hay una definición clara de quién podría ganar, quiénes son los que van a correr. Tengamos en cuenta cómo es el sistema también después de segunda vuelta, las alianzas, los frentes, la cantidad de candidatos, la posibilidad de analizar situaciones como la de outsider, que también está funcionando, y en sistemas institucionales que están en discusión, ¿no? Si es el sistema institucional el que falla, o si son los políticos al final del camino, hace que haya que analizar el proceso electoral con lupa y que, voy a decir, está abierto para cualquiera. Ahora, en estas elecciones muy rápidas, los partidos políticos alcanzarán a buscar y definir figuras nuevas. Es momento de que exista la posibilidad de que aparezca un outsider, o es momento de las figuras que ya están consolidadas. Bueno, ahí lo importante no es lo que crean los distintos partidos o los dirigentes, sino qué está pensando el ecuatoriano, qué tiene en la cabeza para un momento difícil, de crisis, de incertidumbre, yo diría hasta de cancelación de futuro, con un presente exacerbado, ¿no? Cuando a veces las propuestas políticas hablan, no, porque en el futuro, no, pero paren, ¿cómo en el futuro? No sé qué voy a hacer mañana, y me están hablando de un futuro lejano que para mí no existe. Entonces, si hay lugar en momentos de crisis, bueno, habría que analizarlo en profundidad. Yo creo que para los políticos que den seguridad, que den experiencia, que pueden conducir una crisis, que pueden tener liderazgo para ordenar y conducir un pueblo hacia un mejor estadio. Hay varias características y atributos importantes que debe tener el próximo presidente del Ecuador. También en Radio Sucesos, Napoleón Santamaría, experto tributario, habló acerca del impacto económico luego de la muerte cruzada. Veamos la nota. ¿Cuál es su análisis de esta propuesta de reforma tributaria que ahora está en manos de la Corte Constitucional? Tú hiciste un excelente resumen del primer decreto ley que en materia económica urgente contiene una reforma tributaria. Y efectivamente ese decreto ya está en la Corte Constitucional. Así es. Solo para análisis, ayer el gobierno presentó un segundo decreto. Y Verónica y amigos, si bien el decreto contiene lo que es una zona franca, pero la zona franca solo tiene valía, solo tiene potencia cuando hay un régimen fiscal, un régimen tributario realmente plano, simple, sencillo o exonerado. Y lo que se propone en ese decreto es un conjunto de beneficios fiscales para que determinadas industrias hagan determinada actividad en determinado sector llamado zona franca. Entonces, diríamoslo así, el gobierno ya tiene dos decretos. Así es. Con potente materia tributaria. El primero, al que tú haces referencia, efectivamente contiene un conjunto de, digámoslo así, beneficios a los ciudadanos. Pero ¿en qué momento está? Está en que la Corte Constitucional no le ha dado la celeridad, no le ha dado la importancia, pero sobre todo la celeridad que sí le ha dado a otros temas. Cuando fue el juicio político, la Corte inmediatamente reaccionó, dio dictamen de admisibilidad y procedió al juicio político. El presidente ayer les anunció que salía de vacaciones y inmediatamente la Corte constó diciendo que ellos son competentes, pero que daban por conocido el tema. Pero estos temas que son sustanciales, que son importantísimos, la Corte ya pasaron, ayer se controversaron 8 días, hoy 9 días, y la Corte no le da una respuesta al país. Así es. Entonces, mire usted qué es lo que está pasando en el país. El escenario político se superpone a lo más importante que debemos tener los ecuatorianos,
que es generación de riqueza, riqueza. Enfoquémonos en los conceptos, hay que generar riqueza para que mientras más riqueza haya, mi querida Verónica, podamos distribuir entre todos los ecuatorianos. ¿Qué hace la reforma tributaria? Baja la tributación de las personas, por dos razones que es importante resaltarlas. Primero, dice, voy a darles más gastos deducibles. Antes teníamos 5,000 de gastos, ahora van a tener, vean, si tienen una carga familiar, 6,800. Si tienen 2 cargas familiares, 8,300, etcétera, y llega hasta $15,000 si tienen 5 cargas familiares o más. Y cargas familiares se tienen hijos o padres que dependan del contribuyente porque estas personas no generan ingresos. Entonces, buena cosa porque las cargas familiares, el impuesto a la renta va a disminuir. Si disminuye, ¿qué pasa? Que los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo. 2, también se modificó la tabla del impuesto a la renta, los brackets de tributación. Entonces, pongamos un ejercicio. Si alguien antes ganaba 50,000, estaba pagando promedio una tarifa de un 20%. Con la nueva tabla, porque han disminuido los brackets, esa misma persona que gana 50,000 ya no paga 20%, sino bajó al 15%, 16%. ¿A quién le beneficia, Verónica? A todos los ciudadanos. Al comerciante, al empleado, al profesional, al empresario, seguro, a todos. Definitivamente un beneficio a todos. ¿Cuándo? Que es lo más importante. La reforma, por primera vez en el Ecuador, se le da efecto retroactivo, mi querida Verónica. Esto es lo más interesante de la reforma. Porque le recuerdo a todos que cuando hay una reforma del impuesto a la renta, comienza a regir desde el primer día del año venidero. Así es. Es decir, enero del 2024, normalmente hubiese sido así. Pero en la reforma lo que se dice es, le doy efecto retroactivo a la norma, para que rija desde el enero del 2023. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Lo acabado de lo inacabado. El enfoque radical racionalista de la historia ha fracasado en el mundo. Ha producido arrogancia, intolerancia y una falsa sensación de dominio. Cualquier visión del mundo que se base en la forzosidad histórica niega la capacidad humana de crear nuestro propio destino. Y quiero hacer esta reflexión usando como base el texto de Ikeda, El Nuevo Humanismo, donde se usa la analogía de la vida del polifacético y talentoso Leonardo da Vinci para ejemplificar el desapego y el dominio de las acciones. Y es que Leonardo se dedicó, además de la pintura, la escultura, la invención mecánica, al diseño de armas militares y también la ingeniería civil. Y en cada uno de sus campos exhibió increíble versatilidad y amplitud de intereses. Pero la mayoría de su trabajo, como en el caso de la pintura, nunca se concretó. Y es interesante saber y entender que esto nunca lo perturbó. Él no consideraba estas creaciones incompletas como fracasos o causa de frustración. Sin tener apegos, pasaba al siguiente proyecto antes de concluir el anterior. Cosas que para otros podrán ser inconclusas, para él eran algo completo en cierto sentido. Lo acabado que existe en lo inacabado es al mismo tiempo lo inacabado de lo acabado. Partir de esto para llegar a lo incompleto de lo completo, y es en esta sinergia donde está el origen de la creatividad y del dinamismo, nos dice Ikeda, y es la cualidad cosificadora del lenguaje la que puede destruir esta sinergia dinámica de lo completo e incompleto y crea la ilusión de que un estado de estabilidad temporal puede ser eterno. Y Leonardo también nos dejó una sucinta advertencia. La impaciencia es madre de la insensatez, y también esclarece el peligro del radicalismo que nace cuando uno confunde los ideales con los intereses y se apresura a ponerlos en práctica sin una correcta evaluación. El radicalismo es un grave problema tanto en política como en asuntos sociales. No debe haber lugar para esta vía. Las esperanzas, cuando los hechos se apartan de las expectativas, pueden convertirse en desconfianza. Y para evitar el desencanto debemos proceder como lo habría hecho alguien como Leonardo, sin apego, con dominio, y recordar que la impaciencia es la madre de la insensatez. En medio del caos en el que estamos sumidos necesitamos personas nobles y sabias como él.
La creación de un sistema más justo dependerá de la cantidad de valores humanos que seamos capaces de convocar para llevar a cabo esta tarea. Un pulso de humanismo que fluya sobre todas nuestras actividades, sobre nuestras decisiones y acuerdos. Buscar formas de transformación democráticas que impliquen una evolución y un cambio gradual exige experiencia, paciencia y tolerancia. Y sí es posible. Organizar jamás será imponer, y la historia se encargará de dar a cada uno el espacio que le corresponde. Global Hoy con Alan Carney. Paz total. Entre varias propuestas de campaña hechas por el presidente Gustavo Petro en Colombia, destacaba y atraía su búsqueda de la paz en el país, históricamente involucrado en toda suerte de conflictos internos, prácticamente desde el arranque de la República, con mayor o menor intensidad. Las diferencias religiosas primero, entre una combativa iglesia que veía en el Estado poco menos que al anticristo, la conflictividad entre conservadores y liberales más adelante, para llegar a principios de los años 60 del siglo pasado, al surgimiento de la insurgencia política alineada con variantes de la Guerra Fría internacional, alentadas por la Revolución Cubana, de cuya particular visión marxista se proclamaban seguidoras, serían las causas lejanas y cercanas de los grupos que continúan operando en Colombia fuera de la ley en oposición al Estado de Derecho. El entonces candidato Petro, prevalido de su currículo de ex guerrillero del M-19 durante los años 80 del siglo anterior, se consideraba y de lejos el más calificado para alcanzar una paz total e integral con los alzados en armas por su experiencia personal y directa junto a sus contactos con los líderes y cabecillas de la variada insurgencia colombiana. Ya en la presidencia, al nombrar a la cabeza de la Cancillería a Álvaro Leiva, envió un mensaje en esa dirección al haber sido parte esencial en los diálogos que concluyeron en los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC durante el gobierno del presidente Santos. Estos acuerdos constituyen el antecedente cercano más importante para comprender los actuales intentos, junto a la incorporación a la ecuación del completo vuelco del arcaico paradigma de la Guerra Fría tras el colapso de la Unión Soviética y el consecuente derrumbe de la estantería ideológica y logística internacional que daba estructura y soporte a las guerrillas. También se debe considerar, dentro de todo análisis, el creciente poder del narcotráfico como factor económico y actor político en la última década del siglo pasado y hasta el presente. A partir de 1980, el poder de los cárteles va en ascenso ante las facilidades que surgen por la dedicación casi exclusiva del recurso de la seguridad interna, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en la lucha con las guerrillas insurgentes vistas como directa amenaza para la existencia del Estado. Ese poder del crimen organizado se revelará pronto como una amenaza tan o más seria que la de los insurgentes al desatar una violencia brutal contra el Estado con bombazos, asesinatos de altos funcionarios y hasta el derribo de un avión de Avianca para intentar matar a César Gaviria, candidato a la presidencia, quien no abordó finalmente el vuelo. Más de 100 personas perecen en el atentado atribuido al cártel de Medellín, el mismo que ordena el asesinato de otro candidato a la presidencia de la República, el doctor Luis Carlos Galán, que cae ante las balas de un sicario.
El ministro de Justicia, Luis Lara Bonilla, cae también en Bogotá por orden de Pablo Escobar. Con el atentado contra el edificio del TAS, la seguridad política en Bogotá, se busca matar a Miguel Maza Márquez, el director del mismo, y figura importante en la lucha contra los cárteles que en consorcio los llevan a cabo. Lo más granado de los grupos criminales, Escobar, Castaño, los hermanos Ochoa y Rodríguez Gacha, participan en esta declaración de guerra abierta contra el país que deja un saldo de 63 muertos y un trauma nacional que obliga al gobierno a replantear sus prioridades y enfocarse en la destrucción de los cárteles, objetivo que se alcanza tras varios años de lucha. El vacío de poder que la liquidación de los cárteles produce es rápidamente llenado por las diversas insurgencias que han quedado huérfanas de apoyos internacionales para la adquisición de armamentos y municiones. De a poco van haciéndose cargo de las varias líneas del negocio, desde el control de los cultivos de coca a la cosecha y transporte de la hoja para su procesamiento y elaboración de cocaína en laboratorios clandestinos, muy elementales pero funcionales. Una vez lista la cocaína, aseguraban su transporte hasta la entrega a los cárteles mexicanos, que entre tanto se apoderaron del contrabando de la droga a Estados Unidos. Más adelante, con el crecimiento de la producción, se ingresará al mercado europeo en alianza con mafias del viejo continente, a la vez que, a partir del año 2000, con la llegada de Chávez al poder en la vecina Venezuela, se abren nuevas rutas para el tráfico a través del semiestatal Cártel de los Soles. La tan proclamada redistribución de la riqueza se vuelve un hecho, sobre todo para las cúpulas de los insurgentes que ante la riqueza inmediata y al alcance de la mano dejan en un lejano segundo plano las luchas sociales que supuestamente habían sido su matriz. La firma de los acuerdos de paz en el año 2016 demostrará esta realidad, pues del acuerdo se desmarcaron numerosos grupos autodenominados disidencias de las FARC que de ninguna manera estaban interesadas en abandonar la gallina de los huevos de oro del narcotráfico que enriqueció a todos ellos. El acuerdo pronto se vio burlado hasta por varios líderes firmantes que anunciaron la reanudación de su accionar, una tomadura de pelo a Colombia y a quienes de buena fe actuaron como garantes del proceso. No se puede soslayar que a pesar de los ingentes recursos empleados en promocionar el plan de paz entre la población para que fuera aprobado en un plebiscito, el resultado fue un mayoritario no al mismo, pese a lo cual se lo implementó. Los constantes tropiezos que el presidente Petro ha tenido en su proyecto de paz total han reducido su espectro y expectativas casi con cada día. La incontinencia digital del presidente ha dado lugar a desmarques muy duros del ELN en un principio, para luego dejar fuera a los paramilitares y recién a las disidencias. Ya el presidente establece que con los narcotraficantes y delincuentes no se puede negociar, anunciando la reanudación de operaciones militares contra los mismos. En efecto, y a duras penas, se trata de que no se cierren del todo las puertas del diálogo con el ELN. La paz total, otro espejismo de la demagogia que se desvanece como la neblina bajo el sol. Muchas gracias. Editorial. Muerte súbita, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Hace 8 días los asambleístas amanecieron con un repentino baño de agua fría. Los opositores estaban retóricos, envalentonados y furibundos.
No creían que les tocaría el escarmiento y sentencia de la disolución. Le tenían al presidente a pocos días de una inminente censura y destitución. Aunque el tono del primer mandatario en el hemiciclo dejó la sensación que había convencido a los 47 asambleístas para evitar las 2/3 partes, al final Carondelet resolvió que más vale un fin dramático que un drama sin fin. Preferible acortar el periodo a estar cercado entre la agonía del asedio y el infierno de la irracionalidad política. A los asambleístas se les cruzó la muerte. La doblez política pretendió invalidar una decisión de indiscutible sello constitucional. El presidente ejerció una atribución, se pretendía su destitución, solo porque tenían los votos y por críticas al desempeño del gobierno, aunque la Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad dijo que el enjuiciamiento político no se fundamenta en un mecanismo de pérdida de confianza. De otra parte, no asomó por ningún lado una mínima evidencia que conecte con la algazara del supuesto peculado. El jefe de Estado utilizó una potestad reglada. El decreto de disolución se fundamentó en el principio de legalidad, puesto que, a su juicio, el país estaba en medio de una grave crisis política y conmoción interna. La estabilidad institucional pendía en un hilo, una sociedad sometida a la incertidumbre y alarma, la convivencia normal de la ciudadanía sobresaltada. La Corte Constitucional refrendó la decisión tomada por Guillermo Lasso. El decreto causó un enorme alivio y satisfacción ciudadana. La disolución de la Asamblea se llenó de legitimidad, evidenciada en la aceptación social mayoritaria. Es mejor que los ciudadanos resuelvan el problema político en las urnas y no la violencia atropellada de turbas arrebatadas en las calles. Vienen elecciones y continúa la fatídica fragmentación. Artículo de Ramiro Rivera, publicado en diario El Comercio. ¿Quién es el mejor candidato para Ecuador? ¿Por qué no hay mujeres? Talía Flores, primicias. Todo se precipitó el fin de semana cuando se hizo oficial el nombre de los primeros candidatos a la presidencia de la República y el país entró en una candente etapa preelectoral con la mirada puesta en el 20 de agosto, la fecha de las elecciones. La muerte cruzada que disolvió a la vergonzosa asamblea y mandó a sus casas a los impresentables representantes supuso para los ecuatorianos una suerte de catarsis colectiva que hizo que la gente recobrara el aliento y volviera a respirar. En esos momentos tomó conciencia de que volveremos a las urnas de manera anticipada. Los ecuatorianos miraron entonces la realidad nacional y comprobaron con dolor que las masacres continúan, el desempleo sigue empujando a la gente a marcharse al exterior, que los hospitales carecen de medicamentos, las vías están desatendidas, la impunidad campea porque no se ha recuperado ni un dólar de los miles de millones que se llevó la corrupción. Y hasta las alertas por el fenómeno del Niño son inquietantes. Entonces, concluyeron que el país necesita un líder y que la oportunidad para encontrarlo son las elecciones de agosto. ¿Quién es la persona más apropiada para que asuma la primera magistratura en uno de los momentos más aciagos de la historia? Esa es la pregunta que todos se plantean, con un dejo de angustia y expectación a la vez. Y las únicas respuestas sugieren más interrogantes, preguntas tan simples como imprescindibles. ¿Quién es el candidato? ¿A quién representa? ¿Para qué busca el poder? Y otras más, ¿cómo financiará su campaña? ¿De dónde provendrán esos recursos? ¿Qué antecedentes personales tiene? ¿Cuál ha sido su conducta a lo largo de su vida? Siendo cada nombre una opción y con apenas tiempo para valorar si será o no competente para la delicadísima misión de presidir Ecuador, cada ciudadano tiene la obligación moral de esforzarse por conocer cómo surgieron esas candidaturas. Allá vamos. Antes de que se cerrara la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio difundió un video y publicó fotos que daban cuenta de acercamientos políticos con miras a una candidatura presidencial. Tras el cierre de la Asamblea, el parlamentario que presidió la Comisión de Fiscalización anunció el apoyo del movimiento Construye, la antigua ruptura de los 25 de los exministros María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, y de una plataforma llamada Gente Buena. Luchar contra las mafias es su idea fuerza. Tras largos años denunciando la corrupción, tiene músculo político. Observadores dan por hecho
que el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner será candidato presidencial. Lo respaldarían Avanza y también Suma, el movimiento de Guillermo Celi, con quien venían trabajando en un acuerdo político desde tiempo atrás junto a Pedro José Freile, quien se abrió de la plataforma en la que participaban con grupos de algunas provincias. Sonnenhösner, quien acaba de graduarse en Harvard, regresará de inmediato al país. Tiempo atrás, Yacu Pérez, cuyo movimiento Somos Agua no fue reconocido por el CNE, hizo un acuerdo político con Democracia Sí, para inscribirse por esa agrupación liderada por Gustavo Larrea, al que se juntarán otras fuerzas, incluidos grupos indígenas y movimientos sociales. El excelente resultado que obtuvo en 2021 podría servirle para impulsar su campaña, aunque ya no tenga la fuerza que representó la primera vez cuando fue outsider. Resulta extraño que la Revolución Ciudadana, RC5, que los analistas coinciden tendría la primera opción electoral, mantenga el nombre de su candidato en reserva. Pero allí están Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que formaron binomio en los comicios pasados y perdieron ante Lasso. Rabascal quería construir su propia estructura política, pero parece no haberlo logrado. De Arauz tampoco hay nada concreto. ¿Propondrán a una mujer? ¿Quién sabe? La del correísmo será una candidatura potente porque es el sector político más organizado actualmente y cuenta con importantes respaldos que se reflejaron el 5 de febrero pasado. Y tiene recursos para el financiamiento. ¿Qué pasará con Leonidas Issa? Sigue siendo un misterio, luego de que Pachacutic, el brazo político de la CONAIE, protagonizara una vergonzosa convención en Puyo, donde se disputaban el control entre las dos facciones enfrentadas. Su paso por la Asamblea Nacional, a donde llegaron con un potente bloque, les hizo daño. No supieron gestionar el poder. Si Issa es el candidato, hay que leer su libro Estallido, en el que abjura de la democracia porque cree que el mejor es tomarse el poder por la fuerza. Pero Pachacutic también podría apostar por Salvador Quispe o buscar una alianza con otros sectores. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fuera destituido del cargo y caminara largo tiempo con grillete, también pretende ser candidato a la presidencia de la República. Lo apoyaría Centro Democrático de Jimmy Jairala. Se desconoce qué sectores lo apoyarían. En las últimas horas, Javier Herbas ha declinado su candidatura. En 2021 representó a la izquierda democrática y dio una gran sorpresa por sus buenos resultados. También ha desistido el ex asambleísta Dalton Basigalupo. Se trataba de una candidatura espontánea. En la misma línea está Daniel Noboa Sin, ex asambleísta, que busca seguir los pasos de su padre Álvaro Noboa y postularse para la presidencia. Noboa quiere construir puentes de gobernabilidad, según ha anunciado. Si hay más candidatos o alguno de los mencionados se retira, lo sabremos en los próximos días. ¿Qué hará, creo? El movimiento del gobierno es un misterio. Cercanos a Carondelet han hablado de la posibilidad de que Lasso busque la reelección y eso es absurdo porque al decretar la muerte cruzada ha logrado reconocimiento y eso debería aprovecharlo para retirarse con decoro en los plazos previstos. Pero la sorpresa hasta ahora la ha dado Jan Topic, dueño de Telconet, quien el domingo dijo en Twitter que luego de una conversación con su esposa decidió postularse para la presidencia. Contó que como soldado ha combatido en Ucrania, en Siria y en África, y que su objetivo es combatir al crimen organizado. ¿Cómo llegó a ser soldado en esas guerras en un país distinto al suyo? Es una pregunta que tendrá que responder. Fernando Villavicencio dijo en Radio Democracia que Topic, a quien considera el candidato de Glass, está siendo investigado por el caso Odebrecht. A Topic lo respaldan el Partido Social Cristiano y el ex candidato Pedro José Freile. Su eslogan podría ser por un Ecuador sin miedo. Decía Aristóteles que los sabios deben gobernar con el apoyo de los guerreros. En realidad, sabios y personas con vastos conocimientos y una conducta ética intachable le hacen falta al Ecuador, porque guerreros que han luchado por la patria los ha tenido y los seguirá teniendo. El gran riesgo es que aparezcan mercenarios que los traicionen. Los mencionados son todos los nombres de los candidatos. ¿Cuántos más habrá? ¿Y por qué no hay ni una sola mujer candidata a la presidencia en Ecuador? ¿Alguien tiene las respuestas? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. La policía alemana investiga al grupo contra el cambio climático Last Generation.
La policía alemana está llevando a cabo registros en el marco de una investigación para determinar si el grupo de activistas climáticos Last Generation debe ser clasificado como organización criminal. Conocidos por sus acciones disruptivas, incluyendo el uso de pegamento para pegarse a cuadros, puertas o carreteras, exigen una acción gubernamental más contundente contra el cambio climático. El grupo ha acudido a Twitter para denunciar registros en todo el país y preguntarse cuándo el gobierno investigará las estructuras de los lobbies que impiden cambios necesarios para reducir el calentamiento global. Las autoridades investigan actualmente a 7 individuos, activistas afiliados a Last Generation, bajo sospecha de formar o apoyar una organización criminal relacionada con la financiación de las protestas. Las controvertidas acciones de Last Generation han generado numerosas denuncias y suscitado debates en Alemania y Austria. Es importante señalar que hasta el momento no se ha producido ninguna detención en relación con esta investigación. Presentan cargos contra joven que estrelló camión contra recinto de la Casa Blanca. Amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Saeed Rashid Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche del lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los 5 cargos derivan de lo que Kandula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada. No hubo heridos en el servicio secreto ni en el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación. La investigación preliminar indica que Kandula se estrelló intencionalmente contra los volardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Kandula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos ni tampoco armas de fuego. Pensé que tal vez era como un accidente, tal vez alguien se estrelló, pero luego vi que el vehículo retrocedía y lo golpeaba de nuevo. Kandula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación, mientras ya el martes el joven compareció frente a un juez. El camión se estrelló contra estas barreras, como ustedes pueden ver, no recibieron algún daño y nos encontramos a menos de 100 metros de la Casa Blanca. Recordamos que el sospechoso viajó de St. Louis, Missouri, al aeropuerto Dallas en Virginia, donde rentó el camión. No tenía algún antecedente penal, mientras la Casa Blanca confirmó que Joe Biden se encontraba dentro de la mansión durante el accidente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. El G7 pospone las sanciones a los diamantes mientras aumentan las dudas de su impacto en Amberes. El 80% de los diamantes en bruto del mundo se comercian en esta pequeña calle de la ciudad belga de Amberes. Hasta ahora las gemas procedentes de Rusia han escapado a las sanciones de la Unión Europea, pero el cerco se estrecha. Durante la cumbre del G7, los países más industrializados del mundo pospusieron la prohibición, pero se comprometieron a seguir trabajando. En el Centro Mundial de Diamantes de Amberes advierten de que las sanciones solo funcionarán si son globales. Así nos lo explica su portavoz. If the European Union would decide to do it alone, that would be very dramatic, of course, for Antwerp, because it means that the rest of the world, who doesn't really care about sanctions, that's the reality of things, will keep trading Russian diamonds, so you will make no impact on the Russian economy, zero impact, in fact. Neis advierte que el mercado podría desplazarse a países menos vigilantes respecto al origen de los diamantes y el blanqueo de capitales, lo que sencillamente provocaría pérdidas en Amberes. Rusia produce el 30% de los diamantes a nivel mundial, casi todos a través de la empresa de propiedad estatal Alrosa. Algunos joyeros como Ilana Brandwein ya han cambiado de proveedor. Sus clientes residentes en países del G7 como Estados Unidos, Francia o Canadá se lo han pedido.
It's very difficult to always know the origin of a polished diamond, but of course I used Russian diamonds, but I know already that the market is much stricter here in Antwerp. All the big jewelry houses, which many of the offices supply here, don't use Russian diamonds because they have requested it for their customers. Por ahora, el G7 ha apostado por explorar una nueva tecnología que permitiría averiguar el origen de los diamantes. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ya ha avisado que se restringirá el comercio de diamantes rusos, aunque no le ha puesto fecha. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país. Así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.